Compartir la pantalla. Ahí se está compartiendo. Confirme si pueden verlo. Sí, maestra. Ok. La semana pasada estuvimos trabajando con las funciones de varias variables y límite de una función de varias variables. Quedó pendiente trabajar con continuidad de una función de varias variables, que es justo donde vamos a retomar la clase de hoy. Continuidad de una función, específicamente de dos variables. Aquí nos dan la definición de cuándo consideramos que una función de dos variables es continua en un punto x sub 0, y sub 0. Diremos que es continua si el límite cuando x, y tiende a x sub 0, y sub 0 de f de x es igual a f de x sub 0, y sub 0. Esa definición es clara, establece que una función será continua si el límite es igual a la evaluación de la función en ese mismo punto. Es decir, si el límite cuando x, y tiende a x, y sub 0 es igual a f de x sub 0, y sub 0. La evaluación de la función igual al límite. Si eso se cumple, diremos que la función es continua en ese punto. Y si se cumple para todos los puntos de un conjunto, entonces es continua en ese conjunto. Por eso, vamos ahora a poder resolver algunos de los ejercicios que quedaron pendientes de la semana pasada, como este que está aquí, de analizar la continuidad de la función. Aquí dice, analizar la continuidad de la función f de x, y, z igual a z sobre x cuadrado más y cuadrado menos 4. Esta de hecho es una función de tres variables, pero la definición es la misma. Si el límite cuando x, y, z tiende a x sub 0, y sub 0, y sub 0, z sub 0 es igual a f de x sub 0, y sub 0, z sub 0, entonces la función es continua. La pregunta es, ¿cuáles son esos x sub 0, y sub 0 y x sub 0 y z sub 0? Serán los valores que provocarían una posible discontinuidad en la función. Es fácil identificar en esta función cuáles serían esos posibles valores. Noten que en esta función lo que predomina es una división. Y en la división nosotros tenemos una restricción. ¿Cuál es la restricción de la división, si alguno de ustedes lo recuerda? El denominador no puede ser 0. El denominador no puede ser 0, correcto. No se debe dividir por 0. Entonces, si esta función fuera discontinua en algún lado, lo sería en los valores de x y y que provocarían que esto de aquí abajo se hiciera 0. ¿Por qué solo me enfoco en los valores de x y y cuando la función es de tres variables, x, y, z? Bueno, porque en el denominador es donde tengo la restricción y allí solo participan x y y. Z no está en el denominador, por lo tanto, para z no tenemos ninguna condición. Z podría ser cualquier número real desde menos infinito hasta infinito y no le provocaría ningún problema a la función. Los que podrían provocarle un problema a la función serían los x y y que combinados provoquen que esto de aquí sea 4 para que cuando se les reste 4 dé 0. ¿Se entendió lo que dije? Sí. ¿Alguien me podría sugerir un valor de x y un valor de y que cuando yo eleve x al cuadrado y allá al cuadrado y lo sume y luego le reste 4 me dé 0 aquí abajo? 2. No me ha dicho nada. Cuando usted dice 2, no me ha dicho nada porque O sea, 2. A ver, 2 más 2, 4 menos 4. Ah, sí, 2. Valor de X 2 y valor de Y 2. ahora sí me está diciendo algo. X igual 2 y y igual 2, dice ella. Si x fuera 2, 2 al cuadrado es 4, más 2 al cuadrado es 4 de nuevo, eso es 8, y 8 menos 4 no me da 0. Así que x sin ningún problema puede ser 2, siempre y cuando y también sea 2. Así que esa combinación que usted dijo
no me provoca discontinuidad en esta función. Nadie se le ocurre una combinación de x y y tal que x al cuadrado sumado con y al cuadrado y restado con 4 me dé 0. Raíz de 2, profe. No me ha dicho nada. Raíz de 2 para X, raíz de 2 para Y. Ahora sí. Recuerden que nosotros no estamos hablando de una función de una variable, estamos hablando de una función de 3 variables. Pues si usted me va a asignar valores para las variables, tiene que decirme los valores de los 3. Como en este caso, z puede ser cualquier número, no hay por qué mencionar a z, ya que para z no hay ninguna restricción. Pero x y y participan ambos en el denominador, y si yo ando buscando aquellos que provoquen la división por 0, debo asignarle un valor a x y también un valor a y que su combinación sea la que provoque división por 0. Su compañero acaba de decir una muy buena. Raíz de 2 para x y raíz de 2 para y. Si x es raíz de 2 y y es raíz de 2, cuando los eleve al cuadrado, ambos me va a dar 2 y 2 más 2 es 4 y 4 menos 4 es 0. Así que en el punto raíz de 2, raíz de 2, cualquier z, la función sería discontinua. ¿Se entendió lo que dije? Sí. ¿Y los demás? Sí, copiado. Además de esa combinación donde x sería raíz de 2 y y raíz de 2, ¿a alguien se le ocurre otra? ¿Otra combinación? X igual a 2 y Y igual a 0, por ejemplo. Perfecto, correcto. Si x fuera 2 y y 0, también tendríamos una discontinuidad. Y hay muchas más combinaciones, porque podríamos decir que x sea 0, entonces y 2 también. O que x sea menos 2 y y 0. O que y sea menos 2 y x 0. O que simplemente x sea menos raíz de 2 y y sea menos raíz de 2. También cualquiera de esas. Y todavía hay muchas más. De hecho, son infinitas las combinaciones que yo puedo hacer de x con y de manera tal que x cuadrado más y cuadrado menos 4 me dé 0. Entonces, ¿cómo yo puedo expresar esto? Fácil, míralo aquí. Yo lo único que ando buscando es el conjunto de valores de x y y que provoquen que x cuadrado más y cuadrado menos 4 sea 0. Eso se convierte en la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Esa ecuación define una cónica, específicamente una circunferencia con centro en el origen y radio 2. Todos los puntos que estén sobre la circunferencia con centro en el origen y radio 2 en el plano, van a provocar división por 0 en esa función. Pero como se trata de una función de 3 variables, yo tengo que especificar también qué ocurriría con z.
Z puede ser un número real, cualquiera, es decir, que Z estaría entre menos infinito e infinito, es decir, menos infinito menor que Z, menor que infinito. Esa combinación de la circunferencia con Z cambiando de menos infinito a infinito define un cilindro sin fin con radio 2 y centrado en el origen. Vamos a ver para que me entiendan mejor. En GeoGebra, si yo introduzco la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 4, miren lo que se construye aquí. Una circunferencia en el plano con centro en el origen y radio 2. Todos los puntos que están sobre esa circunferencia provocarían división por 0. Ahí usted encontraría aquellos donde x es menos 2 y y 0, o donde y es menos 2 y x 0, y así sucesivamente, o donde x y y ambos son raíz de 2 al mismo tiempo, o menos raíz de 2 al mismo tiempo, o uno siendo menos raíz de 2 y el otro raíz de 2, o viceversa, o cualquier otro punto que esté sobre la circunferencia. Todos ellos provocarían división por 0. Pero como nosotros estamos en una función de 3 variables, tenemos que verlo en el espacio tridimensional, es decir, que sería esa circunferencia moviéndose desde menos infinito hacia infinito en Z. Eso va a formar un cilindro. Es decir, si yo le asigno estos valores a Z desde menos infinito hasta infinito, la circunferencia, o sea, se proyectaría en el eje Z. Espérense un momento que no sé por qué ahora, no sé, colocamos a ponerlo de nuevo. Menos infinito. Vamos a ponerlo no tan grande, que creo que es porque el infinito no lo coge. De menos 10 a 10, vamos a hacerlo así, por ejemplo. Ah, creo que es aquí mismo que hay que hacerlo. Profesor, una pregunta. ¿El examen va a ser por escrito? O sea, yo sé que tengo que resolver los ejercicios a mano, pero digo que si va a ser un papel, una hoja, un papel. Un papel, sí. Ok. No No sé. vas a por la plataforma el examen. No, lo vamos a hacer distinto. No se me quieren dibujar las dos condiciones en el mismo plano. X cuadrado más y cuadrado igual a 4. Ah, míralo ahí. Ahí está. Recuerden que en el plano teníamos esta circunferencia, centro en el origen y radio 2, pero en el espacio, asignándole cualquier valor a Z, esa circunferencia se proyecta desde menos infinito hacia infinito y se convierte en un cilindro. Cualquier punto del espacio que esté
sobre ese cilindro provocaría división por cero. Por eso, la función sería discontinua en todos los puntos que estén sobre ese cilindro y sería continua en todos los puntos que estén fuera o dentro de ese cilindro. Entonces la opción correcta sería la primera, que dice únicamente es discontinuo en todos los puntos que pertenecen al cilindro x, y, z, tal que x cuadrado más y cuadrado es igual a 4 y z está desde menos infinito hasta infinito. Esa es la opción correcta. Siguiente ejercicio. Ajá, Maestro, dígame. y en caso de que no tengamos la gráfica, ¿cómo lo podríamos determinar? Igual, ya antes de hacer la gráfica ya sabíamos eso. Yo les había dicho desde aquí. Sin hacer la gráfica ya sabíamos que esto es una circunferencia con centro en el origen y radio 2 y que la condición de que z puede ser cualquier número provoca que en el espacio esa circunferencia se proyecte desde menos infinito hasta infinito en el eje z, formando así un cilindro. Sin necesidad de hacer la gráfica, ya usted lo puede ver desde aquí, siempre y cuando usted conozca o sepa identificar las cónicas, sus ecuaciones rectangulares, en este caso la de la circunferencia. De acuerdo. Pasemos al siguiente ejercicio. Dice analizar la continuidad de f de x, y igual a seno de xy sobre xy. Si x por y es distinto de 0 y 1 si x por y es igual a 0. Esto que está aquí es una función por partes o a trozos. Es una función definida a partir de dos cosas. La primera de ellas se debe elegir cuando x por y es distinto de 0 y la segunda cuando x por y es igual a 0. Esta es una función por parte que tiene dos partes, podrían ser 3, 4, 5, no importa cuántas partes. En este caso solo son dos partes. Repito, cuando se da esta condición, la función vale esto, y cuando se da esta otra condición, la función vale esto. Nosotros queremos analizar la continuidad de esta función. Solo existe una, vamos a decir, un posible lugar donde la función fuera discontinua. Aquí yo tengo un 1, ¿verdad? Ahí no hay problema de ser discontinua, pero aquí yo tengo una división. Arriba el seno no tiene ningún problema porque el seno es continuo para cualquier valor de x y y, pero la división no. La división no admite que el denominador sea 0, ¿verdad que sí? Entonces, yo debo analizar los posibles casos en los que la división, esta, se pueda hacer 0. ¿Cuándo x por y se puede hacer 0? ¿Quién me dice? O cuando uno de los valores da 0. Cuando uno de los valores es 0 o ambos son 0, correcto. Es decir, que la posibilidad de división por 0 se da aquí si x es 0 o si y es 0 o si x y y ambos son 0. Pero aquí me están diciendo que yo voy a tomar esta parte de la función única y exclusivamente si x por y es distinto de 0. Si x por y es distinto de 0 es porque x es distinto de 0 y y también es distinto de 0. No hay posibilidad de que uno de ellos dos sea 0 si el producto es distinto de 0. Así que yo no podría tener nunca una división por 0 aquí. X nunca llegará a ser 0 en esta parte de la función y y tampoco. Porque cuando x o y son 0, la parte de la función que le corresponde a la definición es 1 y ahí no hay división por 0. ¿Se está entendiendo lo que voy diciendo? Espero que sí. Sin embargo, yo voy a usar la definición de continuidad para determinar si la función al fin y al cabo es o no continua. Pero ¿dónde es que la debo analizar? En los lugares donde x y y o x o y son 0. Es decir, límite cuando x tiende a 0
y y tiende a cero. Eso es lo que tengo que ver, porque la definición de continuidad me dice que si el límite es igual a la evaluación de la función, entonces la función es continua. Calculemos ese límite, mírelo aquí. Límite cuando x, y tiende a 0,0. ¿Por qué a 0,0? Porque es el único punto o la única combinación en la que yo podría tener división por cero en esta función de f de x, y. Como yo estoy estableciendo límite cuando x, y tiende a 0,0, x y y, ninguno de ellos es cero, sino que se acercan a cero. Pues como ninguno de ellos es cero, la parte de la función que yo debo elegir es la que tiene el seno de x por y sobre x por y. Esa es la parte de la función que debo elegir, no la otra. Cuando x y y son distintos de cero, esta es la parte de la función que debo elegir. Y aunque x y y tienden a cero, debo seguir usando esta parte, porque el decir que x tiende a cero no significa que x es cero. El decir que y tiende a cero no significa que y es cero. Así que esta es la parte de la función que hay que elegir para calcular el límite. Míralo ahí, seno de x por y sobre x por y. Pero por una propiedad de los límites trigonométricos que conocemos o recordamos de nuestro curso de cálculo 1, el límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x siempre va a ser igual a 1. Eso se cumple también aquí, porque usted tiene el límite del seno de x por y sobre x por y x por y tiende a 0 cuando x, y tiende a 0. Es decir, tengo la misma situación que tengo aquí, aunque aquí es una función de una variable y aquí es de dos variables, se está dando la misma situación. Seno de algo que tiende a 0 entre ese mismo algo, seno de algo que tiende a 0 entre ese mismo algo. Por lo tanto, este límite también es 1. Bien, ahora vamos a ver la evaluación de la función. ¿Dónde? En 0,0. Es decir, no calcular el límite, sino calcular qué valor tiene la función si x es específicamente 0 y si y es específicamente 0. Según la definición de la función, cuando x o y o ambos son 0, el valor de la función es 1. Entonces, f de 0,0 es 1. Pues como el límite es 1 y la evaluación de la función también es 1, concluimos diciendo que la función es continua en 0,0. Pues como 0,0 era el único punto que podría provocar la discontinuidad, todos los demás ya vimos que no me provocarían división por cero. La función es continua para todos los puntos x, y del plano. Espero que lo hayan entendido. Ahora le toca a ustedes analizar la continuidad de esa que está aquí. ¿Qué deben hacer? Calcular el límite cuando x, y tiende a 0,0 y ver si el cálculo de ese límite le da 1. Si le dio 1, es porque la función es continua. Si le dio distinto de 1, es discontinua. Trabajen.
Cuénteme, ¿cómo van? Por ahora ninguna de las opciones. Yo concuerdo. No, porque no es decirme si es ninguna de las opciones. Es decirme si la función es o no continua en 0,0. La función no tiene puntos de discontinuidad, así que es continua. Ok, es continua para todos los puntos del plano. Ok, correcto. Eso es cierto. Les recuerdo que cuando ustedes tienen una función como esta y le van a calcular el límite, usted puede usar la sustitución de funciones de coordenadas polares para facilitarse el trabajo. Es decir, ya yo lo tengo resuelto por aquí. Si yo quiero calcular el límite de esta función, que es la que tenemos en el ejercicio, cuando x, y tiende a 0,0 de x cuadrado más 2xy cuadrado más y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado, puedo hacer una sustitución cambiando a x cuadrado más y cuadrado por r cuadrado. Arriba también tengo x cuadrado más y cuadrado que lo reemplazo por r cuadrado y 2x lo reemplazo por 2r coseno de teta y este y cuadrado por r seno de teta al cuadrado. Luego, este r junto con este otro r que está al cuadrado van a generar un r cubo. Y por último, r cuadrado con r cubo se simplificarán con el r cuadrado de aquí abajo. R cuadrado entre r cuadrado daría 1, pero r cubo entre r cuadrado daría r. Así que la expresión que nos está quedando es esta. Límite cuando r tiende a 0 de 1 más 2r coseno de teta seno de teta al cuadrado. Independientemente de quién sea teta, 2r cuando r tiende a 0 se hará 0 y nos quedará solamente el 1. Por lo tanto, el límite cuando x, y tiende a 0,0 de esa función es 1. Luego hacemos la evaluación de la función en 0,0, que según la definición de la función también es 1. Pues como el límite es 1 y en la evaluación de la función también es 1, la función es continua. Y con eso finalizamos ahí la continuidad de funciones de dos variables. Y pasamos a derivadas parciales. En la tarea también ustedes encontrarán la definición de derivadas parciales, que es algo muy simple. Ustedes recuerdan que hasta el momento hemos estado derivando funciones de una sola variable. Esto no tenía ningún inconveniente, no había confusión al momento de derivar porque todo lo que no era variable lo asumíamos como constante. Ahora, como tenemos funciones de más de una variable, cuando usted vaya a derivar hay que especificar bien con respecto a cuál variable usted va a derivar para no generar confusión. Y cuando se especifica respecto a cuál variable se va a derivar, todas las demás variables pasan a ser constantes. Por ejemplo, si nosotros tenemos que la función z es igual a f de x, y yo deseo derivar esa función con respecto a x, se representa esa derivada como f sub x, es una derivada parcial, porque usted estaría derivando solo con respecto a una de las variables. Y si usted decide derivar con respecto a y, se escribe como f sub y, también una derivada parcial. Y consiste en derivar la función tomando como variable a x y todo lo demás constante, o derivar la función tomando como variable a y y todo lo demás constante. Otra forma de representar la derivada parcial es mediante este símbolo, que parece una D media extraña. Eso significa derivada parcial. Derivada parcial de f de x, y con respecto a x, que sería lo mismo que f sub x de x, y, o z sub x, o simplemente derivada parcial de z con respecto a x. Cuando usted vea ese símbolo, nos están indicando que debemos derivar parcialmente a la función con respecto a la variable que nos indican aquí abajo, que podría ser y o x. Ejemplo, nos piden hallar
la derivada parcial de la función f de x por e a la x cuadrado y. Nos piden hallar la derivada parcial con respecto a x y la derivada parcial con respecto a y. Buscando la derivada parcial con respecto a x, tenemos que ver que esta función es un producto cuando yo estoy derivando con respecto a x, porque aquí afuera tengo a x seguido de la función exponencial que tiene en el exponente también a x. Es un producto. Por lo tanto, con respecto a x, usted tendrá que aplicar la regla de la primera función por la derivada de la segunda y le quedaría esto. Más la segunda función por la derivada de la primera, que es simplemente 1. Le quedaría esto. Ahí tendríamos la función derivada con respecto a x. Pero si nosotros decidimos derivar con respecto a y, la cosa sería distinta. Ya no tenemos por qué aplicar regla del producto, ya que la x sería constante. Y yo tendría simplemente una constante por la función exponencial e a la x cuadrado y. Y yo sé que la derivada de la función exponencial es siempre la misma función. Entonces, quedaría de esta manera. ¿A dónde la pusieron? Mírala aquí abajo. Cuando derivo esto con respecto a y, quedaría así como x cubo e a la x cuadrado y, porque recuerden que hay que multiplicar por la derivada del exponente. Cuando yo derivo el exponente, que es x cuadrado y, me quedaría simplemente x cuadrado, que cuando se encuentra con esta otra x, queda como x cubo. Esa es la derivada parcial de una función, que considero no es complicada. Luego de ahí veremos la derivada direccional, que se resuelve mediante esta fórmula. La derivada direccional de una función en la dirección de un vector unitario u es la derivada parcial de la función con respecto a x por la componente x del vector unitario más la derivada parcial con respecto a y por la componente y del vector unitario. Un vector unitario es un vector cuya norma es 1. Asumo que de su curso de álgebra lo recordarán. En este caso nos han dado el vector unitario en términos de coseno y seno, pero en la mayoría de los casos no será así. Le van a poner aquí un número y aquí otro número. Usted podrá identificar con facilidad cuál es la componente en la dirección de x, que siempre se va a indicar por la letra y la componente del vector unitario en la dirección de y, que se va a representar por la letra j, y la dirección z se va a representar por la letra k. Vámonos a la práctica. Y el primer ejercicio ya yo lo hice con la otra sesión anterior. Vamos a hacer el siguiente, que no está resuelto, este, que dice hallar la derivada direccional de la función en P en la dirección de B. En este caso el vector que nos dan es Y más J. No es un vector unitario porque la componente X de este vector es 1 y la componente Y también es 1. Cuando yo le aplico la fórmula para calcular la norma, que es raíz cuadrada de la componente X al cuadrado más la componente Y al cuadrado, me va a quedar raíz cuadrada de 1 más 1, que es raíz cuadrada de 2, y eso no es 1. Raíz cuadrada de 2 no es 1. Entonces, este vector no es unitario. Para convertirlo en unitario, tendríamos que dividirlo por su norma. Me voy a el editor de fórmulas y tengo que el vector B, que es igual a I más J, su norma, la norma de B o módulo de B, sería igual a la raíz cuadrada de la componente X del vector, que es 1, al cuadrado, más la componente Y del vector, que también es 1 por casualidad, al cuadrado. Al fin y al cabo, eso da raíz de 2, que no es 1. Entonces, si yo quiero un vector unitario en la dirección de B, debo dividir a B entre su norma. Es decir, el vector unitario será igual a B
entre su norma, quedando así como I más J sobre raíz de 2, que es lo mismo que I sobre raíz de 2 más J sobre raíz de 2. Ya yo tengo el vector unitario. ¿Qué más necesito? Necesito la derivada parcial con respecto a X y la derivada parcial con respecto a Y. Necesito esas dos cosas para poder calcular la derivada direccional. Teniendo en cuenta que nuestra función, la función que estamos analizando, f de x, y, es igual, déjenme ver, a e elevado a la menos x cuadrado más y cuadrado, e elevado a la menos x cuadrado más y cuadrado. La derivada con respecto a x, recuerden que se trata de una función exponencial, sería la misma función exponencial por la derivada del exponente, que sería menos x cuadrado, menos 2x, perdón. Ahí yo estaría derivando con respecto a x. La misma función exponencial por la derivada del exponente. El exponente tendría menos x cuadrado menos y cuadrado. Cuando yo derive menos x cuadrado me va a dar menos 2x. Y cuando derive el menos y cuadrado daría 0 porque la y sería constante si estoy derivando con respecto a x. Pero cuando esté derivando con respecto a y, quien se hace constante es la x y quedaría entonces así. Menos 2y elevado a la menos x cuadrado más y cuadrado. Pues ya podemos calcular la derivada direccional. La derivada direccional en la dirección del vector unitario u o en la dirección de b, que sería lo mismo, evaluada, perdón, de x, y, que según la fórmula es la derivada parcial con respecto a x. ¿Y quién es la componente x del vector unitario? 1 sobre raíz de 2. Uno sobre raíz de 2 más la derivada parcial con respecto a y, también por 1 sobre raíz de 2. Sustituyendo, nos encontramos que el 1 sobre raíz de 2 es un factor común. Un factor común de la derivada parcial con respecto a x, que dio esto, más la derivada parcial con respecto a y, que dio esto otro. Listo. Pero a mí me están pidiendo la derivada direccional evaluada en un punto en específico. Vamos a ver cuál punto. En el punto 0,0. Quedó bien fácil. 0,0. Es decir, que todo esto que tenemos aquí
Lo vamos a evaluar en 0,0, a reemplazar tanto la X como la Y por 0. Todo el mundo sabe que eso va a dar 0, porque este 0 anula todo esto, este otro 0 anula todo eso. Dentro del corchete tengo 0 y 0 por 1 raíz de 2 es 0. Este ejercicio salió fácil, da 0. La respuesta aquí sería 0. Les toca a ustedes ahora resolver este. Hallar la derivada direccional de esta función en la dirección de este vector que tampoco es unitario. Tienen que buscar la norma y dividirlo entre su norma en el punto 4,4. Trabajen, por favor. ¿Lo están haciendo? Cuando estén haciendo la derivada con respecto a X, deben tener en cuenta que hay que aplicar la regla del producto ahí. Porque usted tiene 6X que tiene a X fuera de la radical y el 3X dentro de la radical. Regla del producto. Pero cuando esté derivando con respecto a Y, pues ahí no tendría que aplicar regla del producto porque el 6X y el 3X serían constantes. Gracias, bro. Gracias. La caldera. Estoy casi terminando ya. ¿Mm? Yo lo me di un pelotazo el
el sábado, creo que, no, el viernes o el miércoles, no creo que sí. Todavía ahí. Fue que él tiró, yo le di con el pie, la pelota me dio aquí. Yo me siento la boca de todavía hasta ahí adelante, que yo no recuerdo que me diera ahí adelante. No, pues, dentro de la boca no hay muchas cosas que contarse. Yo me eché de la cosita del otro día. Allá. No porque de día la cosa de noche.
¿Alguien tiene la respuesta? ¿Alguien tiene la respuesta? Maestro, yo siento que ese ejercicio a comparación del anterior está como un poco complejo. Hoy, ¿por qué? Mire, hasta voy a copiar el anterior completito y lo voy a hacer arriba de ese para que usted vea que no. Vamos a ver. Primero trabajemos con el vector que en nuestro caso el vector es 4i más 9j. Entonces la norma sería 4 al cuadrado más 9 al cuadrado, que sería 16 más 81. ¿De cuánto estamos hablando? 87. 97, perdón. 97. Bien, 97. entonces tendríamos 4i más 9i sobre raíz de 97. Cuatro sobre raíz de 97 y 9 sobre raíz de 97. La función en cuestión es 6x raíz cuadrada de 3x más y. Así es. Sí, profe, así. Así mismo. La derivada parcial con respecto a x exige que apliquemos regla del producto porque tenemos un producto cuando se trata de x. La primera función, 6x, por la derivada de la segunda. ¿Cuál será la derivada del radical? 3 sobre el mismo radical. Ya ahí lo tengo derivado. Quedaría entonces como 18x. 18x sobre la raíz cuadrada de 3x más y. Primera por la derivada de la segunda. Más la segunda por la derivada de la primera, que sería el mismo radical, pero por 6. Ya ahí está la derivada con respecto a x. Nos vamos con la derivada con respecto a y, que será mucho más fácil porque no hay que aplicar regla del producto. Solo la regla de la cadena para el radical, que sería 1, o mejor dicho, el 6x que está aquí afuera como constante. Me faltó el 1/2, discúlpenme. Cuando el exponente es 1/2, cuando multiplico por 1/2 Sí, de la raíz. de la raíz queda ahí. Ese me faltó ahí y también se me va a quedar aquí 2 por el mismo radical. Sí, queda 9. Ajá, aquí sería 9 entonces, cuando se divida por el 2. Ya ahí tengo la derivada con respecto a y la derivada con respecto a x. ¿Qué sigue? La derivada direccional, que es la derivada con respecto a x por la componente x del vector unitario, que en este caso es 4 sobre raíz de 97. Y la componente y del vector unitario es 9 sobre raíz de 97.
Al fin y al cabo, 1 sobre raíz de 97 es el factor común. 1 sobre raíz de 97, factor común de 4 por la derivada con respecto a x, que es esta. Quito esto y pongo la derivada con respecto a x multiplicado por 4. Cuando lo multipliquemos por 4, el 2 se va y el 18 se convierte en 36. Y esto en 24. Lo estoy multiplicando por 4. Más, ahora la derivada con respecto a y, pero por 9. La derivada con respecto a y, que es esto, que cuando yo lo simplifico me queda como 3. Maestro, usted multiplicó el 18 por 4, ¿cierto? Sí, y lo dividí por 2. Me da 36. Ah, ok. Sí, ya entendí. Aquí sería, ¿por cuánto? Por 9 que estamos multiplicando. 3 por 9. 27. Pues aquí me va a quedar un 27. Digo 3 por 9 porque es 6 entre 2, que es 3, por el 9, 27. Ya, ahí está, planteado. Nos falta ahora evaluar en el punto, que en nuestro ejercicio es 4,4. Es decir, todo eso que está aquí se va a evaluar en 4,4. La x se reemplaza por 4. Igualmente la y. Si alguien con una calculadora puede ir calculando, se lo agradecería. Entonces aquí abajo sería 4 por 4. Al fin y al cabo daría 4. Noten que dentro de cada raíz tengo 3 por 4 más 4, que eso equivale a 4 por 4. Y la raíz cuadrada de 4 por 4 es 4. En cada raíz tengo eso, simplemente 4. Se pone bien simple. Este 4 se simplifica con este con este otro, y quedará 36 más 24 por 4 El más resultado 26. exacto, profe, es ¿Eh? 159 sobre raíz de 97, Ok. que numéricamente es 16.144004. 16 puntos. 144. Ajá. Mi amor, si tú vas para otro 0043. Vamos a ver si es cierto. 16.144.0043. Sin 3. Y es correcto. No era difícil. Este todavía es más fácil, pero ya vamos a dejarlo ahí por hoy. Ustedes pueden entrar a la práctica y hacer los ejercicios hasta el número 15. Ya solo nos faltarían los ejercicios del 16 al 25 para la próxima semana. Trabajen la práctica 5 hasta el número 15 y yo les estaré indicando por el grupo cuál es la tarea que deben continuar haciendo. ¿Alguna pregunta? Bien.
Pues nos vemos en la próxima. Igual.